El eco de sus pasos resonaba en las calles húmedas de la Ciudad de México. Sofía ajustó su abrigo mientras revisaba el reloj en su muñeca, 11:47 de la noche. Su corazón latía desbocado, no solo por el frío de la noche, sino por la locura en la que se había metido. No deberías estar aquí, murmuró Daniel, su voz grave y contenida. Ella lo miró, desafiándolo con esos ojos oscuros que siempre lo habían hipnotizado. Tampoco tú, respondió Sofía, con una media sonrisa. Daniel era el hijo del socio de su padre, un hombre poderoso en el mundo empresarial. Desde niños, sus familias los habían mantenido cerca, pero no lo suficiente como para imaginar lo que pasaría años después. Porque ahora, ella estaba comprometida con Alonso, el heredero del imperio de su familia. ¿Y Daniel? Daniel era su error favorito. Esto es una locura, susurró él, avanzando un paso. Entonces dime que te vas, que no sientes nada, lo retó Sofía, con la voz entrecortada. Daniel la miró fijamente. Sus manos temblaban, pero no por el frío. En un mundo donde el poder lo era todo, su amor era una amenaza. Si los descubrían, sus familias los destrozarían. Pero esa noche, bajo las luces de la ciudad, no importaba nada más. No puedo decir eso, susurró finalmente, antes de atraparla entre sus brazos y besarla como si el mundo se acabara mañana. Y en cierto modo, lo haría. El beso fue como una tormenta en medio de la calma. Sofía se aferró a Daniel, sintiendo el peligro en cada latido, en cada roce de sus labios. Cuando se separaron, ella jadeaba, y él tenía la mirada cargada de fuego y culpa. Tenemos que parar, susurró Daniel, pero su mano aún descansaba en la cintura de Sofía, negándose a soltarla. No quiero, ella negó con la cabeza, sintiendo que su mundo se reducía a la mínima distancia entre ellos. Daniel apretó la mandíbula. Sabía que estaban jugando con fuego. Si Alonso sospechaba, si su padre se enteraba, todo se vendría abajo. Y, sin embargo, ahí estaban. Un claxon lo sacó de su burbuja. Sofía se giró y vio el auto negro estacionado a unos metros. El auto de Alonso. Su corazón se detuvo. Mierda, susurró Daniel, jalándola hacia la sombra de un callejón. La puerta del coche se abrió y Alonso bajó con paso firme. Su celular iluminaba su rostro, reflejando una mezcla de preocupación e impaciencia. Sofía, ¿dónde estás? Llamó, su voz perforando la noche. Ella contuvo la respiración. Daniel la abrazó instintivamente, su aliento caliente en su oído. Tengo que irme, murmuró ella, sintiendo como su pecho se rompía en mil pedazos. Daniel asintió, pero cuando ella intentó moverse, su mano se cerró alrededor de su muñeca. Dime que esto no fue solo un error, susurró, su voz temblando de emoción contenida. Sofía lo miró a los ojos y, por primera vez, no pudo mentir. No lo fue. Daniel cerró los ojos un segundo y luego la soltó. Sofía respiró hondo, se alisó el cabello y salió del callejón. Alonso la vio y su rostro se relajó. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando. Solo quería caminar un poco, mintió, sonriendo. Alonso la miró por un momento, luego pasó un brazo alrededor de su cintura y la guió hacia el auto. Sofía sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Mientras el coche se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Daniel aún estaba ahí, en la sombra, viéndola partir. Y sabía que esto solo era el comienzo. Sofía sintió el peso de la culpa en el pecho mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad. Alonso hablaba de cualquier cosa, un socio nuevo, un evento de gala, un viaje que quería hacer con ella, pero su mente estaba atrapada en los ojos de Daniel, en su aliento aún tibio en su piel. ¿Estás bien?, preguntó Alonso de repente, girando un poco la cabeza hacia ella. Sofía parpadeó y forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. Alonso asintió y tomó su mano con suavidad, acariciándola con el pulgar. No se merecía esto. No merecía que ella pensara en otro hombre mientras él la miraba con tanta devoción. Pero entonces, su teléfono vibró en su bolso. Alonso no lo notó, ocupado con el tráfico.
Con el corazón acelerado, Sofía deslizó la pantalla y vio el mensaje. Sobre correo saliente Daniel, dime que no lo amas. Sofía sintió el aire escapar de sus pulmones. Cerró el mensaje y miró por la ventana, el reflejo de su rostro pálido en el cristal. ¿Quieres quedarte en mi departamento esta noche?, preguntó Alonso con voz baja. Ella tragó saliva. Su mente le gritaba que dijera que sí, que se aferrara a la estabilidad que le ofrecía. Pero su corazón ya había tomado una decisión. Creo que necesito ir a casa, murmuró. La noche caía sobre la ciudad, y Sofía sentía que su corazón latía fuera de control. El mensaje de Daniel aún brillaba en la pantalla de su teléfono. Sobre correo saliente Daniel, dime que no lo amas. Su dedo tembloroso se deslizó sobre la pantalla. Quería responder, quería decirle algo que aliviara la tensión en su pecho. Pero no podía. ¿Todo bien?, preguntó Alonso, estacionando el auto frente a su edificio. Sofía sintió con una sonrisa forzada. Sí, solo estoy cansada. Alonso la miró con ternura y besó su frente. Descansa, amor. Te veo mañana. Ella asintió y bajó del auto. Pero en cuanto la puerta se cerró, sacó su teléfono y marcó. El tono sonó una vez. 2 veces. Sabía que me llamarías, dijo Daniel al otro lado de la línea. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró hacia la ventana de su departamento en el 3er piso. No debería estar haciendo esto, susurró. Pero lo estás haciendo, respondió él con voz grave. ¿Por qué me amas? Un silencio los envolvió. El tráfico, las luces, el murmullo de la ciudad, todo se desvaneció. Abre la puerta, dijo Daniel. Sofía giró lentamente y lo vio ahí, al otro lado de la calle, apoyado en su moto, con la mirada clavada en ella. Su corazón se detuvo. La decisión ya estaba tomada. Sofía sintió que el aire se volvía pesado. Sus piernas no respondían, pero su corazón sí. Miró hacia los lados, como si el mundo pudiera detenerla, como si Alonso pudiera aparecer en cualquier momento y arrancarla de ese instante. Pero la ciudad seguía su curso, indiferente a su caos interno. Dio un paso. Luego otro. Y cuando menos lo pensó, ya estaba cruzando la calle. Daniela miraba fijamente, con esa intensidad que siempre la hacía temblar. Dime que no sientes nada y me iré, susurró. Sofía tragó saliva. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente decirlo? Pero no lo dijo. En cambio, alzó la mano y tocó su rostro, sintiendo la piel cálida bajo sus dedos. Daniel cerró los ojos y atrapó su muñeca con suavidad. Sabía que vendrías. Sofía suspiró. Odio que tengas razón. Él sonrió. Y sin darle más tiempo para pensar, la besó. Fue un beso peligroso, un beso que quemaba, que gritaba todo lo que no podían decir. Y en ese momento, supo que no había vuelta atrás. El tiempo se detuvo. El tráfico, la gente, el ruido de la ciudad, nada existía. Solo estaban ellos. Pero cuando sus labios se separaron, la realidad los golpeó como un tren fuera de control. Sofía retrocedió un paso, sintiendo el eco del beso aún en su piel. No podemos hacer esto, susurró, con la voz temblorosa. Daniel la miró, con esa mezcla de dolor y determinación en los ojos. Entonces dime que no me amas. Ella apretó los puños. Quería decirlo. Necesitaba decirlo. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sofía le avanzó un paso, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. Alonso, murmuró, sintiendo el peso de su nombre como una cadena enredada en su pecho. El rostro de Daniel se endureció. Alonso no te mira como yo lo hago. No te conoce como yo te conozco. Sofía cerró los ojos. No era justo. Nada de esto lo era. Lo amo. La frase cayó entre ellos como un cristal estrellándose contra el suelo. Daniel apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. ¿Y a mí? Sofía tragó saliva. Su cuerpo la traicionaba, su corazón golpeaba con rabia en su pecho.
Pero en vez de responder, giró sobre sus talones y se fue. Cada paso dolía. Cada latido gritaba su nombre. Pero ella no miró atrás. No podía. El viento de la noche soplaba con fuerza, como si quisiera arrancarle de las manos la última chispa de esperanza que quedaba. Sofía caminaba por las calles vacías, sin rumbo, con el eco de las palabras de Daniel retumbando en su cabeza. ¿Y a mí? Esa pregunta no la dejaba en paz. ¿Cómo podía contestar algo tan complejo, tan profundo, cuando su vida estaba construida sobre lo que debía ser, no lo que sentía? Alonso la esperaba en su casa, en su vida. No podía darlo todo por un impulso, por una chispa de lo prohibido. Pero, al mismo tiempo, sentía que lo que compartía con Daniel era algo que no podía ignorar. Se detuvo en medio de la calle. El frío mordía su piel, pero no le importaba. Se abrazó a sí misma, tratando de calmar ese caos interior. ¿Qué haría? ¿Volvería con Alonso y seguiría con su vida tranquila, predecible, segura? ¿O seguiría lo que su corazón dictaba, aunque eso significara destruir todo lo que había conocido hasta ahora? El sonido de su móvil vibró en su bolsillo, y lo sacó, con las manos temblorosas. Era un mensaje de Alonso. Un simple «¿Dónde estás?». Sofía miró la pantalla por un largo rato. La respuesta estaba ahí, en el brillo de su teléfono, en la tranquilidad de ese mensaje. Pero su mente seguía viajando, hacia Daniel, hacia lo que pudo haber sido, hacia lo que no podía ser. «Voy a casa», escribió finalmente, con los dedos torpes. «Estoy bien». Guardó el teléfono en su bolso y empezó a caminar de nuevo, esta vez con pasos más firmes, como si intentara marcharse de lo que sentía y regresar a lo que había construido. Pero, en su interior, una parte de ella no dejaba de gritar, pidiendo la verdad. Al día siguiente, la oficina se sentía diferente. Sofía sentía una pesadez que no podía ignorar. No era solo el cansancio de la noche anterior, sino una sensación persistente, una ausencia que la rodeaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban con Alonso, sentía que lo que más deseaba era gritarle todo lo que había callado. Pero se mantenía en silencio, cumpliendo con su rol, en su lugar, en su vida. Daniel, por otro lado, había desaparecido de su radar. Después de la tormenta de la noche anterior, él había dado un paso atrás. Nada de mensajes, ni llamadas, ni visitas. Pero Sofía sabía que no se había ido. Sabía que la historia entre ellos no podía cerrarse de esa manera. Y, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese tomado el otro camino, si hubiese cruzado esa línea, si hubiera elegido vivir en ese caos. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Daniel. «Te espero en el parque, a las 6. Solo tú y yo». Sofía dejó el teléfono sobre la mesa. El mundo se detuvo por un segundo. La decisión que tanto había estado evitando estaba frente a ella de nuevo, como un puente que solo podía cruzar si tenía el valor de mirar hacia el otro lado. El resto de la tarde pasó en un suspiro. Sofía trató de concentrarse en su trabajo, pero cada clic del teclado, cada conversación trivial, se sentía distante, ajeno. La única verdad que existía en ese momento era la invitación de Daniel, y el reloj que seguía avanzando implacable. A las 5:30, sin saber cómo había llegado hasta allí, Sofía se encontró frente al espejo de su baño. Se miró de arriba abajo, como si intentara encontrar algo que la definiera, algo que la guiara. Estaba nerviosa, pero también emocionada, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este encuentro. Con un suspiro, se quitó el maquillaje sutil que había usado durante el día, como si esa capa de artificialidad ya no tuviera sentido. Se cambió de ropa, algo más casual, algo que dijera que no estaba pensando en impresionar, sino en ser ella misma. Porque en ese parque, con Daniel, no había máscaras. No había roles. Solo dos personas atrapadas en un momento de su vida que no podían ignorar. A las 6 en punto, Sofía llegó al parque. La luz del atardecer bañaba el espacio, creando una atmósfera casi mágica. Podía escuchar el sonido lejano de los niños jugando y el susurro del viento entre los árboles.
Pero, en ese instante, todo se desvaneció cuando vio a Daniel. Estaba recargado en una de las bancas, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el horizonte. No la vio llegar, y Sofía no pudo evitar observarlo un momento más, esa figura tan familiar y tan lejana al mismo tiempo. Estaba allí, pero no parecía estar realmente allí. Como si, al igual que ella, estuviera esperando algo que no podía explicar. Se acercó lentamente, y cuando él finalmente la vio, sus ojos se encontraron en un cruce de caminos. No había palabras, solo una conexión silenciosa que lo decía todo. Pensé que no vendrías, dijo Daniel, rompiendo el silencio con su voz profunda. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa triste, llena de incertidumbre. Yo también lo pensé, respondió. Y se sentó junto a él, sin saber bien qué esperar de ese momento. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo se quedaron allí, mirando el paisaje, respirando el aire fresco, como si estuvieran dejando que el mundo girara sin necesidad de hacer nada al respecto. Pero en el fondo, el peso de lo que no se había dicho colgaba entre ellos. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Por qué lo haces?, le preguntó, mirándolo con intensidad. ¿Por qué me haces sentir esto? Daniel la miró, sus ojos fijos en los de ella, sin responder inmediatamente. Sabía que las palabras eran importantes, pero también sabía que no todas las respuestas podían ser dadas en ese momento. Entonces, solo dijo: porque no quiero que te arrepientas de no haberlo intentado. La vida no se trata de lo que deberías hacer. Se trata de lo que sientes en el momento. Y yo siento que este es el momento. Sofía cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. El dilema que había estado enfrentando, el peso de su decisión, parecía más claro en ese instante. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su relación con Alonso, su trabajo, su vida, palidecía en comparación con esa conexión que compartía con Daniel. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Daniel sonrió, un gesto tranquilo, pero lleno de algo profundo. Lo que tú quieras. Lo que tú decidas. Y, en ese instante, Sofía comprendió algo que había estado buscando sin saberlo. No se trataba de elegir entre una vida o la otra, entre Daniel o Alonso. Se trataba de elegir quién quería ser realmente. De encontrar la verdad en su interior y ser fiel a eso. Quizás no tendría todas las respuestas de inmediato, pero al menos, en ese momento, estaba comenzando a descubrir quién era realmente. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, la hizo sentirse libre. La noche los envolvió en silencio. El parque ya estaba vacío, pero ellos seguían allí, sin prisa, sin miedo, simplemente siendo. El resto de la tarde pasó en un suspiro. Sofía trató de concentrarse en su trabajo, pero cada clic del teclado, cada conversación trivial, se sentía distante, ajeno. La única verdad que existía en ese momento era la invitación de Daniel, y el reloj que seguía avanzando implacable. A las 5:30, sin saber cómo había llegado hasta allí, Sofía se encontró frente al espejo de su baño. Se miró de arriba abajo, como si intentara encontrar algo que la definiera, algo que la guiara. Estaba nerviosa, pero también emocionada, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este encuentro. Con un suspiro, se quitó el maquillaje sutil que había usado durante el día, como si esa capa de artificialidad ya no tuviera sentido. Se cambió de ropa, algo más casual, algo que dijera que no estaba pensando en impresionar, sino en ser ella misma. Porque en ese parque, con Daniel, no había máscaras. No había roles. Solo dos personas atrapadas en un momento de su vida que no podían ignorar. A las 6 en punto, Sofía llegó al parque. La luz del atardecer bañaba el espacio, creando una atmósfera casi mágica. Podía escuchar el sonido lejano de los niños jugando y el susurro del viento entre los árboles. Pero, en ese instante, todo se desvaneció cuando vio a Daniel. Estaba recargado en una de las bancas, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el horizonte. No la vio llegar, y Sofía no pudo evitar observarlo un momento más,
esa figura tan familiar y tan lejana al mismo tiempo. Estaba allí, pero no parecía estar realmente allí. Como si, al igual que ella, estuviera esperando algo que no podía explicar. Se acercó lentamente, y cuando él finalmente la vio, sus ojos se encontraron en un cruce de caminos. No había palabras, solo una conexión silenciosa que lo decía todo. Pensé que no vendrías, dijo Daniel, rompiendo el silencio con su voz profunda. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa triste, llena de incertidumbre. Yo también lo pensé, respondió. Y se sentó junto a él, sin saber bien qué esperar de ese momento. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo se quedaron allí, mirando el paisaje, respirando el aire fresco, como si estuvieran dejando que el mundo girara sin necesidad de hacer nada al respecto. Pero en el fondo, el peso de lo que no se había dicho colgaba entre ellos. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Por qué lo haces?, le preguntó, mirándolo con intensidad. ¿Por qué me haces sentir esto? Daniel la miró, sus ojos fijos en los de ella, sin responder inmediatamente. Sabía que las palabras eran importantes, pero también sabía que no todas las respuestas podían ser dadas en ese momento. Entonces, solo dijo, porque no quiero que te arrepientas de no haberlo intentado. La vida no se trata de lo que deberías hacer. Se trata de lo que sientes en el momento. Y yo siento que este es el momento. Sofía cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. El dilema que había estado enfrentando, el peso de su decisión, parecía más claro en ese instante. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su relación con Alonso, su trabajo, su vida, palidecía en comparación con esa conexión que compartía con Daniel. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Daniel sonrió, un gesto tranquilo, pero lleno de algo profundo. Lo que tú quieras. Lo que tú decidas. Y, en ese instante, Sofía comprendió algo que había estado buscando sin saberlo. No se trataba de elegir entre una vida o la otra, entre Daniel o Alonso. Se trataba de elegir quién quería ser realmente. De encontrar la verdad en su interior y ser fiel a eso. Quizás no tendría todas las respuestas de inmediato, pero al menos, en ese momento, estaba comenzando a descubrir quién era realmente. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, la hizo sentirse libre. La noche los envolvió en silencio. El parque ya estaba vacío, pero ellos seguían allí, sin prisa, sin miedo, simplemente siendo.